que causó mucha polémica, en donde decía una maravillosa familia y amigos familia y amigos de Utah tuvieron ahí un enfrentamiento entre grupos criminales, es lo que decía Trump en ese momento. Si México requiere o pide ayuda a limpiar a estos grupos de la faz de la tierra, pues ayudar, es lo que decía Trump en ese momento. Algunas respuestas de la familia LeBaron cuando le decían a Trump, bueno, primero empiecen por prohibir las armas de asalto que venden de manera indiscriminada en los Estados Unidos. Hoy día, con las semanas que han pasado, con el tiempo que ha pasado, ¿cómo lo está viendo la familia, Brian LeBaron? ¿Sería necesario que los Estados Unidos intervinieran aquí en nuestro país? ¿Ven ustedes necesario que de pronto lleguen y pues vamos, pongan, como dice Trump en su tweet, orden, que limpien de la faz de la tierra a estos criminales? En realidad hay que primeramente reconocer que es un problema internacional. Ocupamos que ambos gobiernos trabajan en una forma coordinada que logran solución, porque el balazos, abrazo no balazos no está funcionando. Estos crímenes ya no teman a la ley y todos los programas que el hecho de querer eliminar la corrupción, todo eso no es importante, pero eso no puede pasar. La cantidad de inseguridad que hay no puede funcionar. Entonces nosotros creo que los Estados Unidos también tienen que hacer su parte en controlar las armas, pero tienen que entender, los carteles tienen billones de dólares y si no consiguen más, no es única la solución que venir de forma que de una situación internacional en que todo para combatir el gran problema que es el crimen organizado en México está afectando ya a un nivel mundial. Que entraran, Brian LeBaron, ¿lo considerarías así que tuviéramos una injerencia del ejército norteamericano, por ejemplo, patrullando zonas en Chihuahua, patrullando zonas en el norte de la República, en Sonora, en Tamaulipas, que tuvieran ellos una injerencia directa? ¿Lo verían así? Nosotros estamos abiertos a todas las opciones, okay, pero eso sería una pregunta para el presidente López Obrador y el presidente Trump. Ellos son los que tienen que decidir qué va a ser la mejor forma de combatir estos crímenes. Ellos están responsables, ellos conocen eso es su trabajo. Nosotros estamos aquí para llamar la atención de la gravedad de la situación y de levantar nuestras voces, que queremos soluciones, queremos cambio, que esto ya tiene que parar. Y tiene que parar después de muchas tragedias que se han vivido. La suya evidentemente marca muchísimo, pero desgraciadamente los vemos todos los días. Hoy amanecemos pues con esta noticia también a nivel internacional. Ahora en Francia, la mayor parte de los medios de comunicación franceses pues tienen como nota destacada la desaparición de un ciudadano francés aquí en el centro de México, pero es una tras otra, y se encuentran fosas, y se encuentran cadáveres, y hay un muerto, y hay un secuestrado, y otro muerto y otro secuestrado, y una tragedia tras otra, Brian LeBaron. Por eso... ¿Qué tal, amigos cibernautas? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. De verdad, es un placer estar nuevamente aquí en este espacio de NP Noticias de la tarde. Amigos cibernautas, de verdad, un enorme placer. Hoy es miércoles 27 de noviembre del año 2019. Prácticamente estamos por cerrar este mes. Se vienen los informes de los diputados locales, federales, presidentes municipales, y bueno, entramos ya prácticamente al último mes de este año aciago, porque miles de muertos en este primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, el 1 de diciembre
cumple su primer año de ser presidente de México y pues todos están invitados allá al Zócalo de la Ciudad de México a acompañarlo a su informe que le dará al pueblo mexicano. ¿Qué informará? ¿Qué dirá? Bueno, ya lo sabremos el próximo domingo. Domingo creo que es el día que convoca a su informe y bueno, estaremos viendo si realmente es realista con lo que está sucediendo, con lo que estamos viviendo en este país que atraviesa una situación muy, muy difícil, muy lamentable, principalmente en el tema, en este grandísimo y grave problema que tenemos, que es el de la enorme inseguridad que vivimos aquí en este país. Ya lo veremos, lo estaremos escuchando. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la Tarde. De verdad, muchísimas gracias. Oiga, pues ya lo sabe usted, lo ha venido escuchando, lo ha venido leyendo a través de los diferentes medios de comunicación y principalmente en las redes sociales, las benditas redes sociales que nos informan más a tiempo, más al momento, al instante, lo que sucede alrededor del mundo. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, de los Estados Unidos de Norteamérica, le dice al gobierno de los Estados Unidos mexicanos de Andrés Manuel López Obrador que pues está a punto de nombrar o de designar o simplemente de declarar a los cárteles mexicanos como terroristas. Sí, así como lo oye usted. ¿Qué implica todo esto? ¿Qué trae todo esto? ¿Cómo se maneja y qué reacciones hay a todo esto? Cuando nuestro país dice que nuestra nación es soberana y que no permitirán la intromisión de otro gobierno en este país. Pero recuerde usted que así como hay grupos terroristas como Al Qaeda, como el de allá de Palestina, si no mal recuerdo, son grupos terroristas que pues prácticamente son atacados por el gobierno de los Estados Unidos. Pues así puede suceder en este país si Donald Trump logra conseguir ya sea el voto de los congresistas para designar a los cárteles mexicanos como terroristas y ahora sí poder entrar, como entra en cualquier país cuando hay terrorismo, a atacar a estos grupos criminales. Esta situación ha levantado mucha polémica alrededor de los principales funcionarios del gobierno mexicano que rechazan y buscan, como lo ha declarado Marcelo Ebrard, una pronta reunión con autoridades estadounidenses para platicar más a fondo este tema. Y es que usted lo debe de saber, los últimos acontecimientos que han pasado, que han sucedido en nuestro país, pues no es para menos lo que estamos viviendo. Resulta que más allá de esta liberación de Ovidio Guzmán, uno de los jefes del cártel de Sinaloa, hijo del Chapo Guzmán, confinado en una cárcel de los Estados Unidos, la liberación de Ovidio Guzmán fue la gota que derramó el vaso también en otro acontecimiento después de esto, cuando autoridades estadounidenses como la DEA llegaron aquí a México y se dieron cuenta del
de lo poderoso que es el cártel de Sinaloa. Vieron informes que aquí en Sinaloa los cárteles delincuenciales trabajaban como si nada y que el Estado mexicano simple y sencillamente era un espectador más, por el hecho de que Andrés Manuel López Obrador ha dicho que los atacará a abrazos y no balazos, generando con esto una gran incertidumbre que llevó a que Ovidio Guzmán, en un fallido operativo, fuera detenido y liberado, sometiendo a las autoridades de México a una completa humillación. Esto no cayó nada bien en los Estados Unidos. Y luego vino el hecho del ataque a la familia Levarón, donde murieron 3 mujeres y 6 niños a manos de la delincuencia organizada. Pero esto implica un poquito más de problemas, porque resulta que los Levarón también tienen nacionalidad estadounidense. Y por ello, los Levarón han pedido al gobierno de los Estados Unidos, le han pedido declarar narcos, le han pedido como declarar a los cárteles mexicanos como terroristas. Y esto, la verdad, dice Marcelo Ebrard, es innecesaria. Es innecesario. En una publicación en el apartado de peticiones de la Casa Blanca, la familia Levarón pidió que se nombren a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Y ya le dije que tener o clasificar a los cárteles mexicanos como terroristas implica prácticamente la intromisión, la invasión de las fuerzas estadounidenses especiales que combaten a los terroristas sin necesidad de pedir autorización para ingresar. Así de simple. Esto, la verdad, es algo espectacular, algo que tenemos que analizar a fondo. ¿Por qué se tiene que dar este hecho cuando se supone que hoy tenemos una Guardia Nacional que tiene que cumplir la tarea del combate a los cárteles mexicanos, pero en donde vemos a un presidente blandengue, a un presidente como López Obrador, que simple y sencillamente no tiene las agallas para enfrentar al crimen organizado? Y hay de cárteles a cárteles, porque hay que decirlo también, lo que sucedió con la familia Levarón es algo muy grave, porque en este hecho tan lamentable habían 6 niños, 6 pequeños que fallecieron, 6 niños que murieron en este ataque armado, que como ya se sabe y se ha dicho, pues se ha argumentado que fueron víctimas o fueron blanco de un comando armado contrario, porque ahí en esa zona entre Chihuahua y Sonora se disputan el control varios cárteles de la droga y que los confundieron. Pero esto ha sonado inadmisible, toda vez que era visible que habían niños en el interior de este vehículo. Uno de ellos, se dice, logró escapar y fue el que pidió ayuda. Pero mire usted la historia tan profunda y tan dolorosa de lo que sucede en nuestro país, que al pedir y suceder esto, al pedir uno de los Levarón que clasifiquen a los narcos mexicanos como terroristas, lo que implica, lo que sucedió, lo que se ve es que, repito, hay de cárteles a cárteles, porque viendo a niños, aún así dispararon. Y esto, la verdad, es lo que alarmó más, porque entonces quiere decir que los niños en este país están desprotegidos también. Y cuando un cártel de la droga hace, o cualquier organización criminal hace este acto
tan terrorífico, pudiéramos decir que están actuando como terroristas. Por ello, el gobierno de los Estados Unidos analiza, y lo ha dicho Donald Trump, que no le importa lo que le digan. Él viene trabajando, dice Donald Trump, desde hace 90 días en este tema. Por ello, lo que sucedió en Sinaloa y luego con los LeBaron puede llevar a que efectivamente, si no consigue Donald Trump que le apruebe el Congreso nombrar o clasificar a los cárteles mexicanos como terroristas, existe también la petición de la familia LeBaron, en la que, por ejemplo, Brian LeBaron, a nombre de su familia, pidió a través del portal de peticiones de la Casa Blanca que el gobierno de Estados Unidos declare a los grupos de narcotráfico de México como organizaciones terroristas extranjeras. Y ya le dije lo que esto implica. La petición fue publicada este domingo. Es un portal que está ligado directamente a la Casa Blanca de Donald Trump, en donde está el presidente de los Estados Unidos, y necesita 99.999 firmas de personas con domicilio en Estados Unidos antes del 24 de diciembre del 2019. Pero esto es también porque la familia LeBaron tiene nacionalidad estadounidense. Tienen que reunir estas firmas antes del 24 de diciembre de este año para recibir una respuesta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para conseguir una respuesta. De no conseguir ese apoyo, no es obligatorio que el presidente se pronuncie sobre la misma. Los cárteles controlan el flujo de opioides, heroína, metanfetaminas, cocaína, fentanilo ultramortal y todas las demás drogas ilegales que se introducen de contrabando a los Estados Unidos de México. Con recursos aparentemente ilimitados, ha resultado casi imposible detenerlos. Sus actos desenfrenados de violencia y asesinato han invadido nuestras fronteras y creado una crisis internacional. Buscan poder político para crear un narcoestado en México. Cada año hay aproximadamente un 35% más de asesinatos cometidos en México que todos los grupos terroristas designados, oficialmente combinados. O sea, aquí sin necesidad todavía de que sean considerados como terroristas, hay más asesinatos que los propios grupos terroristas que operan en todo el mundo. Para que tenga usted una idea, pues, no podemos permitirnos continuar con las mismas políticas fallidas que se usan para combatir el crimen organizado. Son terroristas y es hora de reconocerlos, se lee en la petición de la familia LeBaron. Bueno, pues Julián LeBaron dio una entrevista, aseguró que la política de abrazos y no balazos no está funcionando, por lo que le dijo al presidente López Obrador: no tiene derecho de pedirme que abrace a quienes están asesinando. Hay que trazar una línea entre los criminales y quienes lo apoyan y quienes no, y que todos los mexicanos decidan de qué lado quieren estar. Caray, la verdad, la familia LeBaron piensa ir a Palacio Nacional para escuchar los avances de la investigación y luego retirarse en silencio. Esto, pues, es algo delicado, es algo grave. Si Donald Trump logra conseguir, más allá de las firmas que solicita la familia LeBaron, si logra conseguir el apoyo del Congreso o en el uso de sus atribuciones por una ley que hay de migración en Estados Unidos,
pudiera el presidente, en el uso de sus atribuciones, declarar a los cárteles mexicanos como terroristas, y entonces sí, no necesitan autorización para llegar a nuestro país. ¿Qué tanto la gente está interesada en este tema? La verdad es algo muy delicado. Esto que estamos viendo el día de hoy es lamentable, sinceramente, porque nos permite ver una estrategia fallida del gobierno mexicano en este tema tan trascendente, que podría originar la intromisión de los Estados Unidos, repito, sin autorización, simplemente con lograr la clasificación de terroristas a los cárteles mexicanos. Hay muchas opiniones al respecto, hay mucha situación que estamos viendo, y posicionamientos de diversas índoles con respecto a este tema. ¿Qué pasaría si Donald Trump declara al narco mexicano como terrorista? Estados Unidos tiene una lista con más de 60 organizaciones a nivel mundial a las que considera terroristas, y sanciona a todo aquel que brinde recursos o apoyo a las mismas. El presidente de los Estados Unidos dijo ayer martes, que designará oficialmente a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Pero, ¿qué significa esta designación? Actualmente el gobierno de los Estados Unidos, repito, tiene a 68 organizaciones a nivel mundial declaradas oficialmente como terroristas, entre las que destacan Al-Qaeda, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Sendero Luminoso, entre otros. De acuerdo con el sitio de la página oficial del gobierno de los Estados Unidos, la vía más rápida es una orden ejecutiva. Escúchelo usted muy bien. La vía más rápida para declarar terrorista a los cárteles mexicanos, la vía más rápida es una orden ejecutiva del presidente Trump, lo que evitaría el proceso de aprobación por parte del Congreso estadounidense. Más allá de que le aprueben o no le aprueben, basta y sobra una orden ejecutiva del presidente para declarar a los cárteles mexicanos como terroristas. El segundo camino es una designación por parte del secretario de Estado de conformidad con la ley de inmigración y nacionalidad. Las designaciones de organizaciones extranjeras terroristas desempeñan un papel fundamental en nuestra lucha contra el terrorismo y son un medio eficaz para reducir el apoyo a esas organizaciones y para presionar a los grupos para que salgan del territorio de los Estados Unidos. Para que ustedes se den cuenta lo delicado de este tema, en el caso de que una decisión de esta naturaleza, una orden de tal tamaño, salga del presidente Donald Trump para atacar inmediatamente a estos grupos terroristas, en el caso de que sean designados así. Pero ¿qué tanto tenemos que analizar esto como pueblo, como mexicanos? ¿Qué tanto podría beneficiar? Más allá que se rasgan las vestiduras el presidente López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores y otros funcionarios, la Cámara de Senadores, más allá de que se rasgan las vestiduras y decir la soberanía de nuestro país no puede ser vulnerada y que de respeto a los tratados internacionales, en fin, más allá de lo que dice nuestra Constitución, ¿qué tanto puede ayudar el que sean clasificados los cárteles mexicanos como terroristas? Muchos opinan que sería lo mejor que le puede suceder a México ante la ineficiencia de la falta de estrategia, de la coordinación del presidente López Obrador en la lucha contra los grupos
o organizaciones criminales. Es decir, hay un presidente mexicano que ha sido vulnerado como representante o como la figura presidencial del Estado mexicano, sometido a los cárteles delincuenciales. Lo acabamos de ver, repito, con la liberación de Ovidio Guzmán en Sinaloa y con la ineficacia, incapacidad para llevar una investigación de resultados, con la masacre, con las ejecuciones de la familia Levarón, que incluyó a 6 menores de edad. Hasta hoy, ninguna respuesta absoluta del gobierno mexicano. Y esto se tiene que analizar muy bien, porque qué tanto es conveniente que Estados Unidos llegue a nuestro país para atacar a los cárteles mexicanos. ¿Qué tanto piensa la gente de todo esto? Usted platica con sus amigos, usted platica en el café, usted platica en algún lugar y la verdad, muchos están a favor, otros están en contra, pero lo cierto también es que le voy a decir algo. Tiene muchos años que en nuestro país opera la DEA, opera el FBI. En otras tareas a lo mejor un poquito más secretas, en el sentido de desarticular para aprender a jefes del narcotráfico, pero hasta ahí. Tenemos la caída del Chapo Guzmán, ¿no?, que ha sido extraditado a los Estados Unidos, la caída, por ejemplo, de los Arellano Félix, que han sido también extraditados, ¿no?, y algunos otros cárteles que han sido. Ahí está el de el señor el que era compadre de Joaquín Guzmán, el licenciado, creo que no me acuerdo bien el nombre, pero alias el licenciado del cártel de Sinaloa, que también fue extraditado ya a los Estados Unidos. Entonces, hay otros delincuentes como el de los Beltrán Leiva, el Chomomo, algo así, que es el alias de los Beltrán Leiva. Ha habido muchos jefes del narcotráfico que han sido extraditados. Damaso López, alias el licenciado, que también fue extraditado a los Estados Unidos. Hay varios líderes delincuenciales que han sido aprendidos y extraditados a base de un trabajo de inteligencia para desarticular a los jefes, a los capos, pues, ¿no? Pero no se ha combatido realmente a los cárteles mexicanos como terroristas. Esto es otras palabras, son palabras mayores, pero se origina por la falta de capacidad del Estado mexicano, por la falta de estrategia. Tenemos una Guardia Nacional una Guardia Nacional que no ha dado los resultados, que se encarga únicamente de cuidar las zonas fronterizas, y hasta ahí. Nuestro ejército, nuestro glorioso ejército mexicano, ha sido humillado también por el propio presidente de la República. Nuestra gloriosa Armada de México, nuestra Secretaría de Marina, ha sido también relegada por el presidente de la República, humillada, sobajada. Hay mucho descontento dentro de los generales de nuestro ejército. No todos están de acuerdo con la política que lleva el presidente de abrazos y no balazos. No todos están de acuerdo con que los va a acusar con su mamá, con su papá, con su abuelo. Esto no ha servido para detener la enorme criminalidad, que son miles y miles de muertos que se suman nada más en este primer año de gobierno de López Obrador. Una enorme diferencia con el primer año del gobierno anterior. Y una caída brutal de la popularidad del presidente de la República. Así que es delicado esto. Para considerarlas como tal, como organizaciones terroristas, debe tratarse de organizaciones cuya actividad amenaza la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional, es decir,
las relaciones exteriores y los intereses económicos de los Estados Unidos. Al menos aquí hay un fundamento legal que le sirve a los Estados Unidos. Son una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos o la seguridad nacional. Así que la Oficina Antiterrorismo del Departamento de Estado monitorea continuamente las actividades de las organizaciones en el mundo para identificar a las que realicen actos considerados como terroristas. De verdad es algo muy, muy delicado que tenemos que considerar de suma importancia ante la ineficacia del presidente de la República para combatir a los cárteles criminales. Puede declararse a las organizaciones de nuestro país, organizaciones criminales, como terroristas, y entonces sí, no habrá ningún tratado que impida la llegada de los Estados Unidos para combatir a los cárteles mexicanos. Y repito, muchos están a favor, muchos están en contra. La polémica es grande, el análisis de este tema de verdad da mucho para hablar, pero esperemos que esto también le sirva al presidente de la República como una muestra de que no está funcionando su estrategia, no está dando los resultados que el pueblo de México esperaba en un presidente como Andrés Manuel López Obrador. Vamos, sinceramente, estamos muy mal. Hay una columna de opinión de Alejandro Ope. Alejandro Ope es un analista de seguridad, es un conocedor del tema. Él escribe en el Universal, Alejandro Ope, y bueno, habla de este tema también. Dele una leidita si usted lo considera. Él escribe en el Universal, Alejandro Ope, analista de seguridad. Él dice que la semana pasada la familia Levarón solicitó formalmente al gobierno de los Estados Unidos que designe a los cárteles mexicanos, cárteles del narcotráfico, como terroristas, organizaciones terroristas extranjeras. Es cierto, razones no le faltan. Sus familiares fueron víctimas de un atentado monstruoso que en otras latitudes sería probablemente clasificado como un acto terrorista. Nos sorprende, dice Alejandro Ope, que soliciten ahora que las bandas criminales que los han acosado desde hace más de una década reciban trato de terroristas. Y es cierto, esta familia mormona ha recibido muchos ataques, le han matado a varias familias. Ellos tienen nacionalidad norteamericana también. Por eso es que le decía yo hace rato que le han pedido a los Estados Unidos que clasifique a las organizaciones criminales o a los cárteles mexicanos como terroristas extranjeros. O sea, ellos hicieron llegar esa petición. Necesitan 99.999 firmas antes del 24 de diciembre. Y si no, otro camino más fácil es que el propio presidente, en uso de sus atribuciones, pues así las clasifique y listo. No necesitarían incluso ni la aprobación del Congreso. Esto, la verdad que a lo que ya se conoce de Donald Trump, lo puede hacer, y esto, la verdad, sí sería un duro golpe para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero además hay un factor muy importante que hay que analizar. Donald Trump necesita reflectores rumbo a la reelección. Digo, ni mandado a hacer lo que está sucediendo en este país para él buscar su reelección. Acuérdense que él siempre ha dicho lo del muro fronterizo, de la gente que llega de otros países y que llegan a cometer actos de verdad lamentables, y que por eso también, ustedes recordarán, le pidió al gobierno mexicano que resguardara toda la frontera. Estamos hablando, no sé, creo que eran como 10,000, o no recuerdo la cantidad, de la Guardia Nacional que estaban desplegados en toda la frontera de los Estados Unidos,
pero también tuvieron que designar otro tanto rumbo a la frontera entre Guatemala, lo que tenemos aquí en nuestra zona fronteriza, que es Guatemala, El Salvador. 15,000 elementos de la Guardia Nacional de norte a sur para impedir la llegada de más extranjeros. Es un gravísimo problema. Digo, la verdad es cuestión de analizar a profundidad, pero por lo pronto la señal que manda Donald Trump no es muy buena para el presidente López Obrador. Y yo creo que es el momento de que tiene que reflexionar sinceramente si esto le está funcionando. Alguien le tiene que hablar con la verdad. En fin. Bueno, échenle una leída a Alejandro Ope en su columna, en la columna que escribe en El Universal. Nuestros terroristas. Así que, pues prácticamente nuestros cárteles de la droga, pues van a ser clasificados, designados como terroristas. Y entonces sí, otro gallo nos va a cantar. Muchos de acuerdo, muchos en desacuerdo. En fin, ya lo estaremos platicando qué tal nos va con todo este tema, pero por lo pronto así están las cosas. Oiga, el Banco de México, hablando de Andrés Manuel López Obrador, que también es un tema muy interesante, el Banco de México le da machetazo al pronóstico de crecimiento para el 2020. Ya vimos, estamos en una recesión, cero crecimiento, incluso estamos a menos del crecimiento, mucho menos cero. Digo, es algo terrible que en materia económica también vayamos muy mal, ¿no? No hay crecimiento. Bueno, mire, el Banco de México recortó este miércoles el pronóstico de crecimiento para 2020 a un rango de 0.8 y 1.8%. El nuevo pronóstico se aleja del que tiene el gobierno del presidente López Obrador, de un rango de entre 1.5 y 2.5%. La revisión para el 2020 incorpora un mejor nivel esperado para el Producto Interno Bruto al cierre del 2019, lo que a su vez genera una menor base para el crecimiento del 2020. Este pronóstico tuvo una respuesta en la iniciativa privada. El presidente de México, aquellos que eran la mafia del poder, aquellos que ya sabe usted cómo los clasificaba, que eran unos bandidos, los empresarios que pues estaban destruyendo o apoderándose de la riqueza del país, bueno, pues tuvo que echar mano, al menos los busca, para que den cifras alegres y mandar señales positivas al mundo para invertir, para generar empleos. Pero ¿qué tan cierto será que la iniciativa privada, ahora que presentaron un acuerdo nacional de inversión en infraestructura, qué tan positivo y qué tan cierto será? Esto que le voy a decir es durante todo el sexenio del presidente López Obrador, los 5 años que faltan. Fíjese usted bien, un año perdido ya, la cancelación del aeropuerto por capricho del presidente, que se tuvo que pagar mucho dinero a los tenedores de los bonos, a los que tenían contratos, una obra que llevaba pues quizás un 20, un 30% ya de avance, miles de millones, nada más en los tenedores de bonos, fueron como 38,000 millones de pesos que se tuvieron que pagar, contratos y una serie de cuestiones, dinero, nuestro dinero, que fue tirado por el presidente López Obrador. El aeropuerto de Texcoco, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, prácticamente abandonado, por un capricho del presidente para hacer uno allá en Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, que pues prácticamente ya arrancó, pero que ha habido serias contradicciones por los conocedores y los expertos a lo que dicen los funcionarios del gobierno, como el señor Espriu, que es el Jiménez Espriu, que es el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En fin, hay varios temas, pero mire usted, el presidente López Obrador y funcionarios y dirigentes empresariales presentaron el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura,
el cual plantea una inversión privada de 859.022 millones de pesos para el desarrollo de 147 proyectos, los cuales formarán parte del Plan Nacional de Infraestructura. Esta fue una respuesta a lo que dijo el Banco de México sobre el pronóstico de crecimiento del presidente López Obrador. Estamos en cero, hay una recesión económica, usted la puede palpar, no estamos creciendo. López Obrador había dicho que íbamos a crecer cuando él llegara, que íbamos a llegar hasta un 4 o 5%. Esto no ha sucedido, ya tiene muchísimos años, desde la época creo que de Luis Echeverría Álvarez para acá, no hemos crecido, al contrario, todavía en la época de Miguel de la Madrid Hurtado, estábamos, digamos, bien con López Portillo, ¿no? Pero de ahí en fuera, la verdad, desde Luis Echeverría para acá, la verdad ha ido cayendo bastante. Si revisamos las estadísticas nos daremos cuenta de eso. Pero en el gobierno de López Obrador ha sido el peor gobierno que hemos tenido, al menos. Vayámonos al crecimiento económico. Pese a que sus promesas de campaña fueron otras, este primer año de gobierno, cero crecimiento, mucho subejercicio. Es decir, el dinero destinado para el Ejecutivo Federal para generar en el área de la construcción, que es el índice más indicativo para generar crecimiento económico o para que se desenvuelva la economía en nuestro país, aquella que permite el circulante, el empleo. Al menos eso no está sucediendo en nuestro país. Hay un subejercicio por parte del Ejecutivo Federal. No están gastando el dinero por miedo, por lo que usted quiera, pero hay cero crecimiento económico. Esto que hoy o que ayer anunció el presidente de la República es una respuesta a lo que dijo el Banco de México cuando le da prácticamente un machetazo al pronóstico de crecimiento del presidente López Obrador. Mire, en un primer capítulo es un programa viviente que va a estarse alimentando continuamente. Estaremos informando aproximadamente cada 3 meses, no lo tomen como definitivo. Este proyecto va a generar muchos empleos, va a mejorar la competitividad del país. Lo dijo el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, que es un empresario, ¿no? Es el enlace que tiene López Obrador con los empresarios, a pesar de que por muchos años atacó al empresariado y principalmente a Alfonso Romo. López Obrador lo consideraba de la mafia del poder, ahora lo tiene ahí, echa mano de Carlos Slim, echa mano de importantes personajes del billete para mandar la señal de que se va a invertir mucho. Estamos hablando, le acabo de decir hace un momentito, estamos hablando de una enorme cantidad de dinero, estamos hablando de miles de millones de pesos. Mire, estamos hablando de 859.022 millones de pesos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, detalló que 72 proyectos del acuerdo se realizarán el próximo año, mientras que el resto se desarrollará de 2021 a 2024. Además, destacó que 45 proyectos se llevarán a cabo en el centro del país, 49 en el norte, 42 en el sur-sureste y 11 serán multiregión. Esto es lo que dicen, es la respuesta del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, la respuesta de Carlos Slim, la respuesta de muchos empresarios ante el pronóstico que no es el más efectivo o el más seguro que ha anunciado López Obrador. El Banco de México prácticamente les corta toda la esperanza, y con esto también a nosotros los mexicanos, porque no hay empleos, no hay inversiones,
la pobreza sigue aumentando, estamos en un momento en el que nuestra economía se tambalea y esto puede generar una inflación donde nuestros productos se encarezcan. Esto de verdad es lamentable. Estamos prácticamente por cerrar el primer año y lo hacemos en muy malas condiciones. De verdad, se lo digo así, muy malas condiciones económicas lo que estamos viviendo. ¿Cuáles son los temas importantes de estos más de 859,000 millones de pesos que saldrán pues exclusivamente del sector privado? Serán distribuidos en varios sectores o en diferentes sectores. Estamos hablando del turismo, telecomunicaciones, transporte, agua y saneamiento. El primero de ellos es cadenas hoteleras, los que tienen la joya de la corona. Se piensa invertir en este proyecto 100,000 millones de pesos de inversión. Luego tenemos telefonía móvil y fija. Aquí se pretende invertir 86,161 millones de pesos. Esto sería para el año 2020. En el número 3, los 10 más importantes les estoy mencionando. El número 3 es residencias, 3 hoteles y un campo de golf. Tendrán una inversión de 40,000 millones de pesos durante el próximo año. 3 hoteles resort, un parque acuático, un parque temático y un parque natural recibirán 26,000 millones de pesos en 2020. El número 5, los rubros de radiodifusión y telecomunicaciones obtendrán 20,000 millones de pesos en el periodo 2021-2022. El número 6, el desarrollo de una planta de amoníaco en Topolobampo, Sinaloa, tendrá una inversión de 20,000 millones de pesos entre 2021 y 2022. El número 7, el tren interurbano México-Toluca, este es un proyecto que ya existe, tendrá 20,000 millones de pesos que serán ejercidos el próximo año. El número 8, una torre hotelera, condominios, torre hospitalaria y una universidad de turismo recibirán 18,000 millones de pesos en el año 2020. El número 9, el sistema de terminales Sirius entre Tuxpan e Hidalgo para la importación, almacenamiento y distribución de petrolíferos tendrán una inversión de 16,500 millones de pesos. Se proyecta que esto se haga entre el 2023 y 2024. Y el número 10, 3 hoteles resort y un campo de golf recibirán 16,000 millones de pesos. Esto, la verdad, es lo que anuncia López Obrador con el sector empresarial. Posiblemente algo de esto tenga algo de realidad. Es posible que algo le inviertan, pero sinceramente hay que analizarlo. Esto puede ser una vacilada del gobierno federal con tal de mandar una señal positiva. Acababa de decir el banco, les tumbó su pronóstico de crecimiento y ayer el presidente se reúne así a la brevedad posible con el sector empresarial, con Carlos Slim, con Carlos Lomelí, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y anuncian 859,000 millones para inversión en nuestro país. Esto muchos lo ven también como una vacilada, como una tomada de pelo, y bueno, no podemos negar que son cifras alegres y quizás alguno que otro proyecto de esto pueda ser aterrizable. La verdad es que no creemos que esto vaya a ser una realidad. No confiamos pues en un gobierno como el de López Obrador, que manda muy malas señales, buscando también debilitar a las instituciones de nuestro país. Llámese Comisión Nacional de Derechos Humanos, llámese Instituto Nacional Electoral, en la Secretaría del Medio Ambiente, ahí donde está el señor Toledo, acaba de nombrar
a un señor que se llama Jesús Carrizales, si no mal recuerdo, un personaje sin ninguna experiencia. Son malas señales cuando quiere meter al Consejo de la Judicatura a personajes ligados con él directamente, que pues podríamos entender que López Obrador no busca rendimiento, no busca conocimiento, no busca gente que realmente haga un buen trabajo. Esta comisión reguladora, creo es de ahí de la Secretaría del Medio Ambiente, donde está el señor Toledo, no recuerdo exactamente el nombre, pero es del Medio Ambiente. Acaba de nombrar a un joven, se llama Carrizales, pero esto manda muy mala señal, porque López Obrador no busca eficiencia, no busca capacidad. Lo único que él busca es lealtad a costa de destruir a las instituciones del Estado que de una o de otra forma han sostenido a este país. Es la Agencia de Seguridad de Energía y Medio Ambiente. Al señor Carrizales es un joven, es un ingeniero, pero con esto nos podemos dar cuenta que él no busca eficiencia, busca lealtad, y eso de verdad es muy lamentable para nuestro país. Muy malas señales con lo que pasó con la señora Rosario Piedra Ibarra, que fue nombrada presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando tiene cargos de dirigencia dentro de Morena. Todo el mundo sabe que está relacionada directamente con el presidente de la República, son amigos, hay un conflicto de interés. Todo esto que se venía regulando antes lo termina por destruir el presidente López Obrador. Lamentable, muy lamentable lo que estamos viviendo. Bueno, pausa y regresamos, no se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.